Estamos celebrando, como dijo nuestra hermana, anticipadamente la Navidad. La Navidad en los países cristianos o que se dicen cristianos, se celebra la Navidad y de pronto lo que lamentablemente está pasando en estos últimos años es que el gran ausente de la Navidad es Jesús, porque es el momento que la familia se reúne, que come algo especial. Hay unos menús de Navidad, ¿vieron? Que aparecen siempre en internet y en los programas de televisión, y a veces se toma un poquito de más, y a veces eso ocasiona que la gente maneje con un poquito de alcohol en sangre y produzca los accidentes que lamentablemente pasan, pero lo que nosotros tenemos la ventaja, los que conocemos la palabra de Dios, es que sabemos de qué se trata realmente la Navidad. Y vamos a recordar un poquito lo que la palabra del Señor nos dice, y por ejemplo en Mateo 1:18 dice, su madre, la madre de Jesús, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Esto, como dijo Ivana, ya había sido anunciado muchísimos años antes por el profeta Isaías. En el capítulo 7, versículo 14, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, es bueno hacerse preguntas. Generalmente las preguntas son las que nos conducen a las grandes verdades. Si uno escucha pero no cuestiona lo que escucha, es como que entra por un oído y sale por el otro. Pero, ¿por qué tenía que venir un Salvador? Cuando Dios creó el universo, el plan era crear los seres humanos. Vieron que creó los animalitos, creó todo lo que está en el mar, las aves, los que están sobre la tierra, todos esos animales, y también creó al hombre y a la mujer. Y el plan primogénito era justamente tener comunión. Dios con el hombre se paseaba en el Edén, charlaba con ellos, hasta que pasó lo que no tenía que pasar y se quebró esa relación con Dios por el pecado, ¿no? El pecado, la seducción bajo la que estuvo Eva y después lo llevó a Adán a desobedecer las órdenes que tenían de parte de Dios. Y al desobedecer hacía falta solucionar, o sea, volver a unir Dios y la creación suya de alguna manera. Y nosotros a lo mejor elegiríamos otra, pero lo que eligió el Señor es que iban a ser, en algún momento de la historia, un Salvador, Jesús, el Señor. En Lucas, capítulo 2, versículo 11, si leen Lucas 1, léanlo después en su casa, es justamente todo lo que tiene que ver con María, cuando el ángel le dice que va a tener un bebé, y ella dice, ¿cómo? Si todavía no me casé. Y entonces ahí dice, lo que está en tu vientre no es, como diciendo, no es de esta tierra, es celestial, es Dios dentro tuyo para que nazca, que va a ser hombre y va a ser Dios en el mismo momento, que es Jesús. Dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ahora vamos a ver entonces el propósito, ¿para qué? El porqué del nacimiento de Jesús. En Juan, capítulo 3, versículo 17, dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, por medio de Jesús. Y un versículo antes había dicho, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, desde el principio la idea era esa, comunión, Dios con la raza humana. Se quebró. Eso no funcionó. La rebeldía del hombre, que desde el principio hasta ahora, los rebeldes se van a seguir reproduciendo, lamentablemente, por los siglos de los siglos, hasta que este mundo deje de ser, hizo que esa relación se rompa. Pero Jesús vino a unir. Hay muchos dibujitos que tienen como el cielo, la tierra y la cruz en el medio.
Y entonces no solamente nació, sino que después vamos a ver que también murió. Y cuando él prometió que iba a enviar a su hijo y que iba a ser un hombre de carne y hueso, el propósito era que nos enseñe lo que está bien y lo que está mal. Por eso en la palabra tenemos, me acuerdo que Betty López, que estuvo hace poquito acá, es nuestra hermana que vive en Tandil, ella se convirtió solita. Ella era católica, pero no católica practicante. Entonces, como la familia del novio y nosotros, que éramos vecinos, éramos creyentes, ella quería refutar y refutar. Entonces un día agarró la Biblia y empezó a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y se convirtió sola, porque ella quería justamente rechazar lo que nosotros le habíamos explicado y se convirtió sola. Bueno, eso es lo que el plan de Dios es. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Vino a marcar lo que está bien y lo que está mal, pero de corazón, porque antes los israelitas tenían muchas leyes, pero no eran de corazón. Ellos dice que de pronto diezmaban hasta las cosas más chiquititas, pero no era el espíritu. ¿Por qué? Porque a lo mejor después pecaban. Entonces, no es solamente la forma, sino es el fondo. Lo que vino a Jesús a hacer, también, como Ivana, vos ya todo el mensaje, viste, soy con la oración. Ya estaba todo, yo que escuchaba y digo, bueno, ya está, me voy. No me paro. Justamente es que Él vino a través del Espíritu Santo a hablarnos. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta cuando lo que estamos haciendo está mal? Seguro que nos damos cuenta. Lo que pasa es que es como que miramos para otro lado. Pero el Espíritu Santo dice que es el que nos revela. La palabra es la que nos revela. La que nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Él predicó durante el tiempo que estuvo acá en la tierra y luego el plan era que tenía que morir en una cruz. ¿Por qué? Porque así era el propósito para el cual él había venido. Pero él dijo, me voy, pero va a venir el Espíritu Santo. Yo me voy, pero les dejo algo mejor que yo. ¿Por qué? Porque él físicamente se movía y si estaba, por ejemplo, en Jerusalén, no podía estar en Samaria. Si estaba en Samaria, no podía estar, porque físicamente estaba limitado. Pero el Espíritu Santo está en todos lados. Por eso cuando uno ora, ¿no es cierto? Nosotros oramos al Padre y pedimos por personas que no están cerca nuestro, físicamente hablando, pero la bendición le llega a esa persona. Y lo hemos comprobado, hemos orado y vemos que las personas responden. O sea, Dios responde a la oración y bendice, ¿no es cierto? Bendice con sanidades, bendice con las personas que de pronto están con una gran pérdida y vemos cómo van mejorando esa sensación. Y creo que esa palabra tan verdadera que dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo, que es el Consolador. Y ese Consolador es el que nos acompaña en todo momento. Nosotros sabemos que tenemos una vida finita, que algún día no vamos a estar físicamente, pero vamos a estar con el Señor para siempre. Es como un hilo conductor, ¿eh? Ese niñito Jesús que nació, que creció, dice que él crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y no tuvo pecado hasta que llegó el momento en que él se entregó y tomó nuestro lugar. Ahora, la promesa se cumple, las promesas del Señor se cumplen. Lo que nos toca a nosotros ahora es aceptar que todo ese plan fue hecho para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que decir, sí, Señor, acepto que Jesús tomó mi lugar y de esa manera comienzo a ser un hijo tuyo. Y ahora quiero que, yo escribí algunas cositas, pero quiero que ustedes me digan, que participen. El ser hijo de Dios, el pertenecer al reino. Yo puse, por ejemplo,
que no vamos a perseguir tener suerte. Es algo que nosotros no estamos persiguiendo. ¿Vieron cuando se despide suerte, suerte, suerte? No, la suerte no, porque no la necesitamos. La suerte, como el mundo dice la suerte, sino que nosotros esperamos la bendición de Dios. No consultamos las cartas del tarot, por ejemplo, o que tiren las cartas, porque la palabra dice cuál va a ser nuestro destino. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice que a los que a Dios aman, todo ayuda a bien. No es que todo nos va a ir bien, pero aún esas cosas que son pruebas, que son dificultades, nos fortalecen. Y lo que parece de pronto que es algo malo, el Señor lo puede transformar en algo bueno. Y hay situaciones en nuestra vida que dicen a veces, un dicho dice, lo que no te mata te fortalece. Bueno, esas pruebas que uno tiene que pasar son para bendición, aunque en el momento sea así. Otra de las cosas que pensé, ser hijo de Dios, aparte de la familia natural que tenemos, padres, hijos, cuñados, primos, tenemos la familia de Cristo. Hoy está diezmada la familia, somos poquitos, pero tenemos eso, tenemos una familia espiritual. Tenemos familia. Sabemos que atrás nuestro hay gente que está orando por nosotros, que cuando tenemos una necesidad tenemos un chat y ahí ponemos, pasa esto, pasa lo otro, estén orando. Bueno, ¿de qué cosas nos libra y qué cosas nos beneficia el ser hijos de Dios? Ahora quiero escuchar a ustedes. Yo dije solamente algunas, nada más. Para mí, por ejemplo, me ayudó de tanta preocupación. O de hacer una cosita pequeña así, la hacía así, cuando solamente era simplemente orar, y no simplemente no, porque orar es descansar en él. Es algo grande, es algo que hay que hacerlo siempre, todos los días, como se recordará. A mí me enseñó a que las cosas que están mal es por un tiempo, es para algo lindo, es para algo que sé que va a estar bien después. O sea, en otro momento, no sé cómo estaría. Sí, sí. Y vos nos comentaste. Lo que pasó, con todo lo que le pasa a Pedro, no sé cómo estaría. Sin embargo, yo estoy feliz. Amén. No estoy feliz de que le cortaron el dedo. No, seguro que no entendemos. Pero estoy feliz igual. Y anoche cuando fui a un lugar me dijeron, ¡qué linda! Tenés una energía tremenda, María. Gloria a Dios. Y bueno, eso. Y si te hubiéramos conocido unos años atrás, que tenías lepre, ¿no es cierto? Claro. Estabas triste. Sí, cuando vine acá no podía cantar las canciones. Hoy en día me hacen llorar algunas canciones, pero hoy las disfruto. Las canto y siento que las disfruto. Puedo disfrutar. Amén. Puedo hablar, no podía hablar, Martita, me decía de llaves. No me salía una palabra que ya estaba llorando. Sí. O sea, lloro de emoción a veces, pero a veces lloro por angustia también. Y el Señor te liberó. Eso, liberar, liberación. Amén. Amén. Bueno, ya el puntapié lo dio ella. A ver, sigamos. Y yo, bueno, como lo saben, con todo lo quilombo que tuve, hoy me siento en paz. Yo me voy a dormir, cierro mi dormitorio, me acuesto y a las 6 de la mañana hay algo que me dice que me tengo que levantar. Y me levanto. Dejo la cortina para que me entre luz, que en realidad a mí me gusta dormir en lo oscuro, no me gusta, no puedo dormir. Pero la abro y entra la luz ya de la mañana, así que eso es grandioso. Amén. Trajo mucha paz a mi casa. No digo que todo es color de rosa, no. Pero bueno, se arreglan con hablar, antes era gritar y bueno, y confrontar conmigo, como siempre, pero él es así y yo después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Porque yo toda mi vida trabajé en casa de creyentes, estuve con Aurorita que me dejó muchas cosas. Bueno, ahora con ustedes, conozco a ella, a Ivana, a Julio, a Andy,
señora Gloria, que antes nos veía bajar de la parada, iban a la casa de sábado, a la casa de Aurora, y nos veía con pequeño, o sea, con tele, capaz que era hoy Miguel Ángel, no era antes todavía, y nos veía, y digo yo, y sentí nostalgia cuando me enteré lo de Will, sí, sentí nostalgia, porque yo no pude ser una persona como él, que tengo que partir tan pronto, que me puede dejar mucha enseñanza. Pero bueno, dejó a su hijo. Amén. Sí. Sí, es pasar la antorcha. Sí. Pasar la antorcha de los padres a los hijos. Una vez un pastor dijo que de nosotros iban a salir pastoras, no sé, por ahora no, pero esperemos, pero en realidad si uno tiene hijos espirituales, no necesariamente los hijos, ¿no? Pero siempre de los pastores siempre tiene que haber alguien que tome la posta. Yo ya tengo muchos años, así que bueno, algún día va a haber acá otro pastor, otra pastora, pero es eso, ¿no? Es eso, como Julio ya no está, pero está su hijo enseñando, su esposa enseñando, y es así. El Señor nos lleva, pero ya se dejó una huella. Dejando la semilla. Exactamente. Bueno, muy bien, ya hablaron dos. A ver, Ivana. Y un poco lo que decía Mari, ¿no? Que saber que las cosas que suceden, cuando uno las pone en manos de Dios, Dios va a sacar un buen resultado de eso. Entonces, hay cosas que nos metemos solos, ¿no? Hay problemas en los que nos metemos solos tomando decisiones. Y hay problemas que son como injusticias que nos vienen, ¿no? Cosas de afuera que llegan porque el mundo es así. Pero cuando uno pone las cosas en las manos de Dios, sabe que Dios va a manejar ese resultado y entonces va a sacar algo de eso. Sea una enseñanza, sea un crecimiento, o sea en algún momento el que se sepa, si es algo injusto, el que se sepa la verdad y uno tiene esa recompensa de decir, pero si yo hice todo bien. Claro. Si yo hice todo bien. Creo que esa es una ventaja enorme porque nos da una esperanza que uno no tiene. Nosotros sabemos que las cosas que dejemos en manos de Dios, Dios las va a arreglar de una u otra forma. Y nosotros vamos a salir beneficiados de eso. Lo mínimo que te vas a beneficiar es con el crecimiento, con haber aprendido. Pues no me meto más ahí, o no dejo que se metan más ahí conmigo, o siempre sacamos algo, como cristianos. La experiencia, el conocimiento, pero Dios siempre, como decías antes, nos vuelve las cosas para bien. Siempre hay algo que este resultado, Dios nos va a volver en algo bueno. Incluso a veces, a través de nuestro problema, se bendice a otra persona. Y vos decís, bueno, si yo a otra persona veo que ha sido bendecida con esto, bueno, entonces valió la pena haber pasado por este camino. Porque le traje bendición a otro. Entonces Dios siempre te muestra ese resultado positivo de todo lo que nos sucede. Me parece que eso es una esperanza tremenda que tenemos creyentes, porque eso nos ayuda a transitar ese momento. Más allá de que Dios está siempre, como dice ella, estaba triste pero estaba contenta. Y bueno, sí, una cosa inexplicable. Sí. Porque Dios te da esa paz como para transitar ese momento. Y después te da la victoria. Claro. ¿Sabes? Y también con las pérdidas, ¿no? Yo pienso la pérdida, uno dice, ya no está físicamente con nosotros, pero está con el Señor. Los que partieron, ¿no? Me refiero. Claro, sí. Y entonces también, esa es la esperanza de que hay un más allá que no se termina ahí en el cementerio, sino que el cuerpo sí va a quedar ahí, pero que el espíritu está con el Señor. Y entonces nosotros, que ya tenemos nuestros años, no sabemos cuánto vamos a vivir. Yo tengo proyectado vivir unos años más. La verdad que sí, pero aún así porque tengo buena salud. No sé, yo mientras funcione esto, sí me gustaría vivir. Si no, no. Pero la verdad que creo que también esa es la esperanza. Porque Él vino para eso, porque esa es la Navidad. ¿Entienden lo que digo? Lo que yo quiero transmitir con este pequeño mensaje es eso, que vino con el motivo de decirle al mundo, yo vine, yo voy a cumplir. Fue a la cruz, cumplió. ¿Pero para qué? Para dar vida eterna. Porque el versículo 16 justamente lo que dice es eso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Entonces, desde el nacimiento hasta su muerte es lo que cambió todo, lo que cambió el mundo. Bueno, entonces, hasta aquí porque creo que si alguien tiene algo más para decir, lo dice, pero si no, creo que ha quedado claro que la Navidad significa eso. Es más que la comida, es más que los regalitos, porque muchas mesas van a estar flaquitas este año. Si uno mira los precios de los pan dulces. No, pero ojalá que los hogares más pobres, que lo estamos viendo todos los días, tuvimos en un lugar donde se ve mucho la miseria. Vos decís, yo siempre digo que al Señor bendiga mi mesa y también la mesa de los demás, no deje que falte el pan y la comida. Exactamente, sí, sí. Es muy triste. Yo digo, cuando un niño pide pan, porque tiene hambre. Cuando pide algo, porque tiene sed. Tenemos que darle de comer al ambiente y beber al sediento. Tal cual. Es nuestra pasada por el mundo. Totalmente, Yo totalmente. aprendo a mirar el costado y veo la necesidad del otro. Yo, pasa gente, a veces ellos me dicen, pero vos le das plata a todo el mundo. No, veo una persona mayor que siempre canta una alabanza tan hermosa que te hace estremecer y le dice un peso. Dice una señora me dice, pero después a tomar vino, no me interesa para la y arriba que la comida es buena. Y le doy, porque por ahí compro un chicle que me lo venden en mi crédito, o sea, voy a mantener. Y yo no sé para qué lo usan, pero bueno, cada uno sabe la obra que está haciendo. Amén. Aprender a mirar el costado y la casa del otro. Claro. No importa si es pobre, no importa. Tienes que meterte y hablar y ellos a veces me dicen, vos hablas con todo el mundo. Sí, sí. Sí, mi mamá también hablaba con todo el mundo. Sí. Y hablo con todo el mundo, no me interesa si está con olor a vino, si tiene olor a mí, si tiene lo que sea. Igual le hablo. Yo siempre le digo, por algo me buscan. Claro, y también, ¿saben qué? Estaba pensando que justamente el mensaje del domingo pasado fue ese, ¿se acuerdan? Que el verdadero ayuno es eso, es dar. Ese es el verdadero ayuno, no venir con la cara así, como estuve un día sin comer, entonces estoy. Sin embargo, es lo que está en nuestro corazón, ese compartir. Y de esa manera, cuando estemos brindando el 24 o durante el día de Navidad también, ¿no? Que tenga significado, que para nosotros que tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, de saber por qué y para qué, podamos celebrarlo. Bueno, cuando vengan entonces vamos a cantar Noche de Paz. Sí. Bueno. Sí, sí. Hay dos, hay 135 y 136. Buenísima. Bueno, ¿querés dirigir la voz? Vení. Y después, total, vamos a orar para terminar. Pero cuando cantaste dijiste eso, sí, en realidad justamente yo pienso que rescato, que nos amamos sin condición, eso me encantó, el amor ya no se quería. Y ese es el punto, cuando Dios te ama, te llena de ese amor, y ese amor que te llena, a mí me tocó transmitir, porque nadie puede dar lo que tiene. Y como ella dice, no importa quién tenga delante para darle, ellos fijan ellos, por lo cual nadie la puede lastimar sobre nada, y ella está para dar, porque todos somos canales de esto, y esto es lo que a mí más me queda de Dios. Y es amor. No importa lo que hicimos nosotros, igual aún así nos amamos, nosotros nos amaríamos a alguien, a menos que nos trate bien, que haga esto, que haga aquello. En cambio, a veces somos iguales, somos sus hijos y justamente como ella dice, no importa el problema, sabemos que Dios está cuidando, no importa las circunstancias en que Dios está, porque es nuestro papá, porque nos cuida, nos protege y transforma lo que hacemos de malo en bueno. Amén. Entonces, bueno, para mí el amor de Dios
es todo. Sí, y también yo creo que de la misma manera que María daba el testimonio con las personas, cuando uno realmente acepta a Jesús como Salvador, es algo que no se puede explicar con palabras. Se nota, y la persona dice, ay, qué cambiada que está, o qué cambiado que está. ¿Pero por qué? Porque se dice malas palabras, que son las que se nota más, pero eso en miles de actitudes. Pero hay personas que, por ejemplo, le pegaban a la mujer, hombres, ¿no? Y de pronto son amorosos con la mujer. Y la gente dice, pero que era un borracho o que era un drogadicto. Nosotros tenemos en nuestra familia el caso de César. César es un hombre consagrado a Dios. Y yo no puedo creer que le robaba a la mamá plata, le robaba a la abuelita para robarse. No me entra en la cabeza que César podría haber hecho esas cosas. Y sin embargo, era sus hijos, era testimonio de lo que él hacía. Sí. Le robaba las cositas de oro. Yo me acuerdo que él iba a la casa de Pedro. Que contaba todo. Sí, nos contaba todas las cosas que hacía. Claro, y Dios lo ve, sí. Sí, es un hombre de Dios. Y saben una cosa, muchas veces el papá no lo dejaba entrar cuando volvía borracho, y la mamá se levantaba despacito y dormía en un garage en el piso. No tenía acceso a dormir en su cama. Porque claro, vivía borracho, vomitando, qué sé yo, entonces la mamá se tenía que levantar con punta de pie porque el papá no lo dejaba entrar. Y ahora es un padre, no solamente es pastor afuera, es un padre de familia con 3 hijos hermosos. Mi hermana también tiene una familia hermosa, y eso Dios obrando en la vida de César. Sí. Nosotros lo conocimos en la casa después de esta cosita chiquita, en la casa de Juan Carlos nos reuníamos para hablar. Entonces él entraba, él entraba, rapidito, daba algo, se iba. La próxima reunión, porque éramos una vez por semana, pero ¡zafa! Entraba y salía, no vaya a ser que se escuchara algo que hiciera bien. Y de pronto empezó hasta que al final, él se convirtió acá, se bautizó acá. Y bueno, después se convirtió Jesús. Pero bueno, no importa, el reino está, él está en el reino. Ahora está en otra iglesia, bendiciendo a los que están congregados ahí, pero somos todos una sola iglesia, una sola iglesia. Bueno, cantemos entonces la 133.